Vamos a presentarles el diagrama de Geers y vamos a empezar presentándoles la presión ventricular y el volumen sanguíneo. Bueno, a continuación les hablaré de la presión ventricular. Normalmente esta, en la fase de la diástole, tiene una presión de 10 miligramos sobre mercurio. Después de esto, entramos a la contracción volumétrica, que es cuando se cierra la válvula auroventricular, y a continuación la presión empieza a elevarse hasta un total de 80 miligramos sobre mercurio. Esto a su vez provoca la apertura de la válvula aórtica. A continuación tenemos la fase de eyección, que como ya lo mencionamos es cuando la válvula aórtica se abre y la presión sigue aumentando de 80 miligramos de mercurio hasta llegar a 120 miligramos de mercurio. Cuando llega esta presión empieza a descender hasta volver a los 80 miligramos de mercurio. Aquí se cierra la válvula aórtica porque la presión ya descendió y empieza la relajación isovolumétrica. La presión sigue descendiendo hasta llegar hasta un aproximado de 10 miligramos de mercurio, donde a continuación nuevamente se vuelve a abrir la válvula auriculoventricular. Y aquí empieza la fase de diástole, donde la presión se mantiene a 10 miligramos sobre mercurio. Y aquí es donde empieza el flujo de entrada rápido, que es donde la aurícula se empieza a llenar por medio de la gravedad. Pasando esto tenemos la diástasis, que es donde el ventrículo comienza su llenado después de que la aurícula se llenó, pero esto a través de contracciones en la aurícula. Y al finalizar el llenado del ventrículo, volvemos a iniciar el proceso. Se vuelve a cerrar la válvula auriculoventricular y de nuevo la presión vuelve a subir hasta llegar a un total de 80 miligramos sobre mercurio, que enseguida se abre la válvula aórtica para poder eyectar la sangre del ventrículo y el proceso se vuelve a repetir. Y relacionando la presión ventricular con el volumen ventricular, como podemos ver en la gráfica, el vaciado del ventrículo comienza cuando la válvula aórtica se abre, que es en el proceso de eyección, y se cierra cuando la presión vuelve a llegar a 10 miligramos sobre mercurio. Y aquí empieza la fase de relajación, diástole, en la cual los ventrículos, al estar relajados, se empiezan a llenar de sangre nuevamente. Así que podemos decir que los ventrículos se llenan cuando se está en relajación, cuando las válvulas auriculoventriculares y la válvula aórtica están cerradas. Y el proceso de contracción se da cuando la válvula aórtica se abre para poder así tener un proceso de eyección. Esto nos muestra una relación entre la presión y el volumen de los ventrículos y una actividad eléctrica del corazón. En actividades físicas, este ciclo aumenta exponencialmente. Y para recapitular, podríamos decir que la presión aórtica y ventricular muestra la presión de la aorta y en los ventrículos durante el ciclo cardíaco. La presión atrial muestra la presión en las aurículas durante el ciclo cardíaco. El volumen ventricular muestra el volumen de sangre en los ventrículos durante este mismo ciclo. Y a continuación les hablaremos del fonocardiograma y del electrocardiograma. El fonocardiograma muestra dos sonidos cardíacos principales. En realidad son tres sonidos, pero el tercero es uno que se da específicamente en niños. Este se puede oír en la auscultación del corazón,
justo después del segundo sonido y antes del inicio de la sístole. Pero hablando de los sonidos en adultos, el primer sonido cardíaco se produce al comienzo de la sístole ventricular, cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. Este es causado por la vibración de las válvulas y el músculo cardíaco. El segundo sonido cardíaco se produce al final de la sístole ventricular, cuando las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar, se cierran. Este sonido es causado por la vibración de las válvulas y el flujo sanguíneo. Para un adentramiento del tema, voy a darles algunos conceptos básicos. El primero es la diástole. La diástole es la fase de relajación del corazón durante la cual los ventrículos se llenan de sangre. La diástole se divide en dos etapas: la relajación isovolumétrica, que es cuando los ventrículos se relajan y la presión ventricular disminuye, pero el volumen ventricular permanece constante, y el llenado ventricular, que es cuando los ventrículos se llenan de sangre proveniente de las aurículas. La sístole es la fase de contracción del corazón, durante la cual los ventrículos bombean sangre hacia las arterias. La sístole se divide en dos etapas: contracción isovolumétrica y eyección ventricular. La contracción isovolumétrica es cuando los ventrículos se contraen y la presión ventricular aumenta, pero el volumen ventricular permanece constante. Y la eyección ventricular es cuando los ventrículos bombean sangre hacia las arterias. La diástole y la sístole son fundamentales para el funcionamiento del corazón y la regulación del flujo sanguíneo. La diástole permite que los ventrículos se llenen de sangre, mientras que la sístole permite que los ventrículos bombeen sangre hacia las arterias. Su relación con la presión y el volumen es que durante la sístole y la diástole, la presión y el volumen ventricular cambian de la siguiente manera. En la diástole, la presión ventricular disminuye y el volumen ventricular aumenta. En la sístole, la presión ventricular aumenta y el volumen ventricular disminuye. El electrocardiograma muestra varias ondas que corresponden a diferentes etapas de la actividad eléctrica del corazón. Estas son la onda P, el complejo QRS y la onda T. En la onda P representa la despolarización de las aurículas. Durante esta etapa, las aurículas se contraen y bombean sangre hacia los ventrículos. Durante el complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. Durante esta etapa, los ventrículos se contraen y bombean sangre hacia las arterias. Durante la onda T, Por último, la onda T representa la repolarización de los ventrículos. Durante esta etapa, los ventrículos se relajan y se preparan para el próximo ciclo cardíaco. Y para finalizar, la importancia del electrocardiograma es una herramienta fundamental para evaluar la función cardíaca. O sea, el electrocardiograma puede ayudar a evaluar la función cardíaca y detectar problemas cardíacos, como también diagnosticar arritmias. El electrocardiograma puede ayudar a diagnosticar arritmias y otros problemas cardíacos. Y por último, monitorear la progresión de enfermedades cardíacas. El electrocardiograma puede ayudar a monitorear la progresión de enfermedades cardíacas y evaluar la efectividad del tratamiento.